Buenas noches, América. Asesinan a otro periodista en México. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, conocido como Chuchín, fue asesinado este fin de semana en un restaurante de un hotel del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco, a donde acudió para desayunar con unos amigos. Con su muerte se apaga violentamente otra voz de un periodista en este país, la segunda muerte en lo que llevamos de año. Según Reporteros Sin Fronteras, México está hoy entre los 5 países más peligrosos para el ejercicio de la profesión de comunicador, junto con Siria, Afganistán, Irak y Filipinas. Según datos de 2017, de los 65 comunicadores asesinados en el mundo, 11 eran mexicanos, y el año pasado no fue una excepción. La Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras voces, hoy condenaron el asesinato y pidieron al gobierno de México garantizar su promesa de fortalecer las medidas de protección y seguridad para periodistas. El proceso electoral que llevó a López Obrador a la presidencia fue catalogado como el más violento en los últimos 10 años de este país. Estos asesinatos, junto con la censura, o aún peor la autocensura, son un ataque directo a los valores y principios de cualquier democracia, también la mexicana. López Obrador repitió en campaña que trabajaría para garantizar todas las libertades individuales y sociales, y para ello se comprometió a combatir la inseguridad y la violencia. Según el Índice Global de Impunidad, este país, México, hoy tiene las condiciones para la repetición de crímenes, pues solo se castiga el 1% de los delitos cometidos. El presidente de México tiene que priorizar su promesa. Sin prensa libre e independiente, la democracia se debilita. En palabras de la Corte Interamericana, la impunidad, entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena, favorecen la repetición crónica de violaciones de derechos humanos. ¿Cuántas muertes más tendrá que ver la historia de México para que Andrés Manuel López Obrador priorice las políticas prometidas? La democracia mexicana lo exige, los mexicanos lo esperan, los periodistas lo necesitan. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para ponerles algunas notas o pies de página a las cuestiones de la actualidad. Hoy la noticia se va a producir en breve, a las 9 de la noche, hora de Bogotá, Lima, Quito y la costa este. Está previsto un mitin electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha escogido la ciudad de El Paso, Texas. Y lo hace porque, como dijo en su último discurso sobre el Estado de la Unión, la situación en El Paso, a su juicio, es dramática. La ciudad fronteriza de El Paso, Texas, solía tener tasas extremadamente altas de delitos violentos, una de las más altas de todo el país y considerada una de las ciudades más peligrosas de la nación. Ahora, inmediatamente después de la construcción de una poderosa barrera en el lugar, El Paso es una de las ciudades más seguras de nuestro país. Interesante la reflexión, pero, como hemos dicho muchas veces, los datos parece que no acompañan. La ciudad del Paso, de acuerdo a los datos recogidos por las agencias de información de fuentes como el Departamento de Policía de la ciudad y la Oficina del Sheriff, revelan todo lo contrario. Esta es la evolución de los últimos 30 años de crímenes violentos en la ciudad del Paso, que alcanzó su punto más alto en el año 93 con más de 6.500 crímenes violentos y descendió en un 34% a unos 2.700 en el año 2006. Desde entonces repuntó ligeramente para bajar en el 2013 y subir otro poquito en el 2014. En perspectiva, la ciudad del Paso ha tenido una mejora sustancial. De esos datos, ¿saben cuándo se construyó parte del muro? Se aprobó en el 2006 y se comenzó a construir a mediados del 2008. Si hacemos caso a las estadísticas de antes y después de la construcción de ese tramo de barrera, que es de aproximadamente 91 kilómetros, el incremento fue del 17%, pero visto en perspectiva no es una ciudad en caos, casi como la describe el presidente Donald Trump. Más aún, otra estadística que ha comparado ciudades de un tamaño similar, de una población similar, 35 ciudades que están por encima de los 500.000 de ciudadanos en los últimos
2005, 2006 y 2007, que es cuando se construyó ese fragmento del muro, antes de que se construyese, que dice Donald Trump, que era una ciudad que parecía el salvaje oeste, por decirlo de alguna manera simbólica, pues la ciudad del Paso, en una lista de 35 ciudades, era la tercera ciudad con menos crímenes violentos de esa lista de 35. Una cosa es lo que explica el presidente Trump y otra lo que dicen los datos. Por eso, en gran parte, los ciudadanos de la ciudad del Paso están enojados porque les toma como chivo expiatorio para defender una política que no demuestra con datos, con hechos, lo que el presidente intenta construir. Otras cuestiones de la actualidad en la que nos queremos fijar hoy. Miren, ha habido un artículo interesante, como mínimo para reflexionar, en el rotativo El País de Madrid, España, en el que el académico Héctor Chamis hace una reflexión. Lo titula El reino de la hipocresía, habla de Venezuela y de los diversos posicionamientos que se han producido en las últimas semanas al respecto de la crisis política que vive el país caribeño. Y dice, hay consecuencias retóricas que prolongan el sufrimiento de los venezolanos. Saludamos al profesor Chamis. Señor Chamis, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Habla usted de coincidencias. ¿Cree realmente que es una coincidencia y que no se han puesto de acuerdo o que no es el lugar común desde el punto de vista ideológico de todos esos actores? Sí, porque a veces parece como si fuera una conspiración coordinada. Tantos actores de la comunidad internacional dicen lo mismo. El Vaticano, el gobierno de Uruguay, el gobierno ilegítimo de Maduro. Las Naciones Unidas también, en boca del secretario Gutiérrez, han tenido una posición timorata, una posición hipócrita, y de ahí el reino de la hipocresía. En el artículo usted menciona la posición de Uruguay, de México, de las Naciones Unidas, de la Iglesia, diversas voces que hablan sobre Venezuela y que parecen estar alineadas desde su punto de vista en el mismo lugar. Nos llama particularmente la atención el caso de la Iglesia. ¿No le estamos pidiendo a la Iglesia un posicionamiento que históricamente no ha tenido? No es así. La Iglesia solo necesitaría tener una postura moral, una postura ética, como ha sido en el pasado ante situaciones de opresión similares. Y la comparación obligada en esto es entre el papado de Bergoglio y el papado de Wojtyła, de Juan Pablo II, quien ejerció una censura moral de la opresión del sistema comunista en Europa. Y la historia cuenta que fue un factor fundamental en la disolución del mundo comunista. Y este Papa tendría que hacer lo mismo. Nadie le pide otra cosa más que palabras firmes, palabras serenas, palabras de solidaridad y misericordia con los venezolanos que sufren. Y sin embargo, nada de eso ocurre. El Vaticano habló de neutralidad y luego lo modificó, agregó el término positiva, una neutralidad positiva, que por supuesto es un eufemismo, no queda claro qué es neutralidad. Entonces, lo que uno espera de la autoridad vaticana es lo que papas anteriores han hecho, nada más. Es el punto de vista del profesor Héctor Chamis, analista político. Gracias, señor Chamis, por estar con nosotros esta noche. Por cierto, que sobre Venezuela vamos a conversar al final de este segmento de noticias, tras la pausa de comerciales, con el representante diplomático frente a la Organización de Estados Americanos del gobierno de Juan Guaidó, el señor Gustavo Tarre. Vamos a hablar sobre los preparativos de las presidenciales. Ya está el gobierno de Guaidó avanzando en esos detalles. Sobre la carrera presidencial en Estados Unidos, este fin de semana, 2 senadoras han dado el paso para anunciar que buscarán la nominación del partido y llegar a la presidencia de los Estados Unidos si ganan las elecciones y la nominación en el 2020. Son Amy Klobuchar, de Minnesota, senadora, y Elizabeth Warren, senadora también de Massachusetts. Se suman a otros 4 senadores o senadoras que ya han dado ese paso. Kamala Harris, de California, Cory Booker, de New Jersey, Kristen Gillibrand, de Nueva York, y de Hawái, Tulsi Gabbard. Les tengo malas noticias a los senadores. Un análisis que ha realizado la página 538 revela que
Si alguien que aspira a la presidencia de los Estados Unidos, primero buscando la nominación del partido, es vicepresidente, miembro del gabinete del gobierno del presidente saliente, miembro de la Corte Suprema o gobernador, tiene el 50% de posibilidades de conseguir esa nominación en la historia de los Estados Unidos. Pues bien, un senador tiene un tercio de esas posibilidades. Lo van a tener difícil y además hay muchos candidatos. Yo creo que es una cifra histórica, superan los 20. Hablando precisamente de senadores que en el Partido Demócrata tienen posiciones controversiales, hay una particularmente, la de Elizabeth Warren, que enlaza con la de Bernie Sanders o con la de Alexandria Ocasio-Cortez, que proponen aumentar los impuestos a los ricos. Hay una encuesta de The Hill y Harris X que se acaba de conocer, que va en la línea que explica un poco por qué estos senadores que están a la izquierda del Partido Demócrata buscan ese incremento de los impuestos a los ricos. En general, la propuesta dice que subirle un 2% a los que tienen más de 50 millones de dólares o un 3% a los que tienen más de 1.000 millones de dólares genera una aceptación entre los estadounidenses, entre los votantes estadounidenses, de más del 70% y un rechazo del 26%. Fíjense que por partidos, por ideología, por afiliación de sus votantes, la propuesta de que los ricos paguen más también tiene muy buena aceptación. Lógicamente, entre los demócratas y los independientes, la cifra es alta. Nos llama la atención especialmente el sí de los republicanos, el 65%. Eso puede dar explicaciones también a por qué voces como las de la izquierda del Partido Demócrata tienen eco en el debate público hoy. Y hablando de candidatos y de popularidad, nosotros comentamos habitualmente las encuestas de popularidad de los presidentes, pero ¿qué pasa con los otros candidatos o líderes de los partidos? El vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Representantes o el líder de la mayoría en el Senado. Miren qué interesantes estas respuestas. El 12% de los estadounidenses dice que nunca ha oído hablar de Mike Pence, es el vicepresidente. El 5% no ha oído hablar nunca de Nancy Pelosi. Y del líder de los republicanos de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, el 16%. Qué curioso, el vicepresidente, 12% de la población no sabe quién es. Estos son 30 millones de personas aproximadamente. Los datos. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Se ha producido esta mañana una reunión en la Organización de Estados Americanos por parte del representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó en Washington y se ha reunido con el organismo para avanzar en los detalles de lo que tendría que ser unas elecciones libres, transparentes y con veeduría internacional. Al frente de esa delegación está Gustavo Tarré, que es el representante nombrado por Juan Guaidó frente al organismo hemisférico. Señor Tarré, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha ido esa reunión? ¿Qué le han pedido ustedes a la Organización de Estados Americanos? Bueno, el sistema electoral venezolano en su conjunto, desde la identificación de los votantes hasta la realización y conteo de los votos, pasando por los registros electorales, la distribución de los centros de votación, la regulación de la propaganda, la prohibición de la interferencia gubernamental en la formación de la voluntad de los electores, todo eso en Venezuela es inexistente. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es una dependencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y recibe instrucciones directas del presidente, recibía instrucciones directas del presidente de la República, primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Eso va a cambiar. El presidente de la República, Juan Guaidó, no va a tener absolutamente nada que ver con la organización del proceso, solo va a ser una autoridad electoral independiente, cuya única misión sea garantizar que los votos expresados por los ciudadanos sean contados de manera absolutamente diáfana y transparente y que el resultado que se proclame sea realmente la expresión de la voluntad del pueblo venezolano. Una de las cosas muy importantes que tratamos es que tenemos unos 4 millones de venezolanos en el exterior, muchos de los cuales son electores, y hay un problema logístico muy importante que superar, que es garantizar a esos venezolanos que están fuera del país la participación en el proceso electoral que viene.
Bueno, muchos temas usted pone sobre la mesa. Vayamos por partes. ¿Cómo van a cambiar el Consejo Nacional Electoral y esa infraestructura que usted denuncia que está dependiente del Partido Socialista Unificado de Venezuela desde el exterior? Bueno, no, desde el exterior no. La Asamblea Nacional Venezolana ya anunció el proceso de nombramiento de los comités de postulaciones para los rectores del Consejo Nacional Electoral. Fíjense ustedes que la Constitución en esta materia es muy clara. La sociedad civil postula y la Asamblea Nacional nombra. Esto jamás se ha cumplido. Esto se violó desde el día siguiente que fue aprobada la Constitución. Nosotros vamos a cumplir la Constitución y ya el proceso empezó, no en el exterior, en Venezuela. Usted ha hecho referencia a los, dice, 4 millones de venezolanos que están en el exterior con posibilidades de votar. ¿Cómo les vamos a garantizar, cómo les van ustedes a garantizar el voto? Bueno, como votan todos los países que tienen una diáspora importante. Los mexicanos votan en el exterior y son millones que viven fuera del país. Y así le podría indicar otras experiencias. Venezuela no tiene esta experiencia porque no se les ha permitido, desde que la diáspora empezó a ser masiva, sencillamente les privaron del derecho constitucional al voto. Pues nosotros lo que vamos a hacer es restablecer la vigencia de la Constitución que permite expresamente el voto en el exterior. El Estatuto de la Transición dice, ordena, reza así, que tiene que haber un cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cuánto tiempo después de que cese la usurpación tiene el gobierno liderado por Juan Guaidó para convocar esas elecciones? El mínimo indispensable para hacerlas bien. Y eso es una de las cosas que estuvimos conversando hoy con la OEA. Si se quiere hacer una elección como las que hemos tenido hasta ahora en Venezuela, podrían ser mañana. Ahora, si queremos un árbitro electoral imparcial, si queremos que los venezolanos que tienen derecho a votar puedan efectivamente hacerlo, si no queremos que se compren los votos, si no queremos que se utilice el dinero público en las campañas electorales, si no queremos que se coaccione a los electores, eso toma un poquito más de tiempo. Ahora, lo que sí queremos garantizar, y eso le hemos pedido a la OEA, es que esto se haga a la mayor brevedad posible. ¿Está dispuesta la OEA a enviar observadores internacionales? La OEA expresó su disposición a recibir la solicitud formal que va a hacer el presidente Guaidó esta semana y ellos tienen una experiencia muy grande en esta materia. De la conversación evidentemente no hay una respuesta porque la solicitud formalmente no se ha hecho, pero veo una excelente intención por parte de los funcionarios de la organización en ayudarnos a hacer esto. Pero los funcionarios que hoy siguen fieles al gobierno de Nicolás Maduro no están en esa predisposición. De hecho, el viernes el Departamento de Estado expresaba sus dudas por la seguridad que podían ofrecerles a los funcionarios de la administración estadounidense para entrar la ayuda humanitaria. Esa misma preocupación también aplicaría a funcionarios de la Organización de Estados Americanos para esa supuesta veeduría internacional. Mire, el punto previo de los pasos que el Estatuto plantea es el cese de la usurpación. Es evidente que unas elecciones libres no se van a realizar con Maduro en Miraflores. Si eso fuese así, hubiésemos tenido elecciones libres en los últimos años y no las han habido. En consecuencia, el supuesto para que estas elecciones libres se produzcan es que Maduro deje de estar en Miraflores, que haya cesado la usurpación. Pero estamos adelantando el trabajo. No tenemos por qué esperar que Maduro se vaya para empezar a planificar cómo va a ser la elección y sobre todo a designar la autoridad electoral cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo prevé usted que esa salida de Nicolás Maduro, hipotética por ahora, se produzca? Es muy difícil hacer predicciones en esta materia. Yo lo que le devuelvo la pregunta a cualquiera que me la formule. ¿Cómo puede sostenerse el gobierno de Nicolás Maduro? Un gobierno que no está en capacidad de garantizar la soberanía nacional, que está invadido por guerrilleros y narcotraficantes, que está penetrado por una potencia extranjera que prácticamente de ocupación, que no garantiza ni la vida ni los bienes de los venezolanos, que no garantiza la comida de los habitantes, que no garantiza la salud de nadie, que no garantiza la prestación de los servicios públicos más elementales, que ha acabado con el sistema educativo. Es decir, ese gobierno no puede durar. No me pide una fecha, pero sí le puedo dar la absoluta seguridad de que esto no dura indefinidamente y que más temprano que tarde la situación en Venezuela va a cambiar.
Señor Tarre, permítame preguntarle por su futuro. El señor Juan Guaidó le presentó a usted como el representante legítimo, dice, de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, pero ahora mismo nos encontramos con la presencia de dos representantes. Usted como representante del gobierno de Juan Guaidó y el señor Moncada o el equipo diplomático que ha habido y que hay hasta ahora del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuándo se va a producir esa transición, si es que se va a producir? Bueno, en primer lugar le aclaro que el señor Moncada nunca ha sido embajador ante la Organización de Estados Americanos y no lo podía hacer porque su designación requería la aprobación de la Asamblea Nacional que nunca obtuvo. Él era acreditado ad hoc para determinados debates del Consejo Permanente. El proceso es indudablemente complejo, Gustavo. La existencia de dos presidentes simultáneamente no es una cosa ni frecuente ni en relación a la cual existen experiencias que puedan ser utilizadas. Yo no tengo mayor prisa en que se dilucide y que saquen a uno, entre uno para que salga otro. Yo lo que estoy haciendo ya es haciendo mi trabajo. El embajador de Venezuela está pidiendo a la OEA que colabore en elecciones libres. Eso no lo está haciendo el representante del gobierno de Maduro. Y vamos a seguir además pidiendo otras colaboraciones. Nosotros queremos preparar los planes para luchar contra la corrupción, para reingresar al sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, eso es el trabajo de un embajador y eso yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. ¿Se ha reunido ya con embajadores de otros países representados en la Organización de Estados Americanos? Casi le diría que con la mitad de los embajadores. Lamentablemente, como son 34, no me ha alcanzado el tiempo para haber ido, como yo lo hubiese deseado, mucho más rápido. ¿De esos países que le han recibido, nos puede decir cuáles? Mira, he empezado fundamentalmente por aquellos países que o han reconocido a Juan Guaidó o han rechazado la usurpación de Maduro. Pero voy a seguir en adelante hablando con todos. ¿Ha pedido usted entrevista con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro hoy en la Organización de Estados Americanos? Esa persona que dicen representar a Venezuela no representan a Venezuela y en consecuencia yo nada tengo que hablar con ellos. Salvo con aquellos que los hay, como está ocurriendo en todas las representaciones diplomáticas, que están dispuestos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bueno, asumo, señor Tarre, que lo que podría es haber una conversación para una transición. No, pero esa conversación no es mía con unos representantes diplomáticos muy descalificados que se encuentran aquí. Ese tipo de negociación de producirse se haría en Caracas y no en la Embajada de Venezuela en Washington. Termino ya, señor Tarre. ¿Ha hablado usted con funcionarios que hoy, de puertas afuera, dice que forman o están alineados con Nicolás Maduro, pero que están dispuestos a dar el paso para desconocerlo? Así es. Y ha ocurrido ya. Ha ocurrido ya en varios consulados de Venezuela en los Estados Unidos, ha ocurrido ya con el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos, y son muchos los funcionarios que están en el mismo predicamento. El presidente Guaidó les ha dicho que pueden permanecer en sus destinos diplomáticos, que no va a haber ninguna persecución en contra de ellos y que la estructuración de un Estado que nos represente a todos es algo que le da cabida a todo el mundo. Usted forma parte del equipo de Juan Guaidó en Washington junto con Carlos Vecchio, pero la infraestructura que hoy utilizan es prestada. ¿Tienen intención de alguna manera de poder entrar en la actual embajada de Venezuela en Washington para tomar posesión de esas instalaciones y poderlas utilizar como representantes de Juan Guaidó? Eso va a ocurrir, no tenemos ninguna prisa porque el problema nuestro no es de símbolos ni de ocupación de edificios, el problema nuestro es de gestión. Y yo le garantizo que desde los locales precarios en que estamos operando tenemos una actividad permanente y esa precariedad no afecta para nada la efectividad del trabajo que venimos realizando. Y permítame una última pregunta. Como periodista, ha habido analistas que se preguntan quién les financia, cómo se financian ustedes esa diplomacia paralela. Hacer diplomacia es caro. Bueno, es caro para quien está acostumbrado a vivir de la corrupción y a vivir de la sustracción de los dineros públicos. Yo no cobro sueldo, los colaboradores que tengo, que son muy poquitos, no cobran sueldo. Las oficinas que ocupamos no son oficinas por las cuales pagamos alquiler, es colaboración de entes venezolanos que nos están ayudando y en consecuencia
el dinero no es para nosotros un problema, sí es un problema muy serio para los representantes de Maduro. Es la voz de Gustavo Tarre, que es el representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó en Washington frente a la Organización de Estados Americanos, hoy tras esa reunión que se ha producido en la sede del organismo hemisférico. Señor Tarre, gracias de nuevo por estar en Poder Latino, por habernos compartido sus puntos de vista. Suerte y éxitos en su trabajo. Gracias, estimado Gustavo. Tiempo para nuestro debate en Poder Latino, hoy con las opiniones de republicanos, conservadores, demócratas, liberales. Hoy lo vamos a hacer con Israel Ortega, es analista político, es vocero de la Iniciativa Libre. Señor Ortega, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Patricio Zamorano, es analista político, es director de infoamericas.info. Señor Zamorano, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos, ¿cómo estás? En menos de una hora el presidente Donald Trump tomará la palabra en un mitin de campaña en El Paso, Texas. Quiere poner el ejemplo de esa ciudad como el ejemplo de cuando un muro existe, baja la criminalidad. Pero hemos explicado antes, los datos no le avalan. En cualquier caso, eso no quiere decir que el muro no pueda tener un efecto positivo, que no haya podido contribuir a la disminución de esos datos que decíamos al principio. Pero les pido una opinión sobre la elección del Paso, Texas, y también sobre la reacción que ha generado en parte de los ciudadanos que viven en El Paso, que dicen, oiga, nosotros, ¿por qué nos meten ese fregado, si se puede decir así, cuando la ciudad es una ciudad segura, tranquila y con niveles inferiores de criminalidad? Bueno, mira, tenemos que reconocer que el presidente Donald Trump ha hablado de un muro, de una frontera desde el principio de su campaña. Ahora, como presidente, es una promesa que quiere cumplir. Entonces, no me sorprende, ¿no?, que el presidente quiera usar esa oportunidad de campaña para hablar del tema migratorio. Pero como señalamos, o como señalas más bien, los números no avalan lo que argumenta el presidente. Lo que nuestro grupo está pidiendo es que pensemos no nada más de la frontera como una posibilidad, pero también más allá, si posiblemente hay tecnología o hay otras cosas que puede usar el gobierno para asegurar la frontera. Así es, efectivamente, no hay ninguna cifra que dice que lo que está usando Donald Trump para justificar este muro son reales. Ninguna cifra lo avala. Efectivamente, el cruce de indocumentados incluso viene bajando. Estamos en una baja histórica. Y no es solamente el caso de El Paso, una ciudad donde Donald Trump intenta crear una imagen falsa de inseguridad. También está el caso de Nogales, donde se ha incrementado la cantidad de alambre púa. Por ejemplo, el Consejo Municipal de la ciudad, junto con todos los líderes sociales, políticos de la ciudad, han reclamado al gobierno federal que quite esos alambres de púas, que es increíble la imagen que genera, porque genera una imagen falsa, como si hubiera inseguridad. Entonces, no hay ninguna duda que Donald Trump está intentando adaptar su propia promesa de construir un muro y básicamente manipulando la información que tiene que ver con seguridad. La frontera está segura en este momento. Todos los sectores concuerdan, pero Donald Trump, como sabemos, no es muy adepto a usar datos reales, ¿no? Lo que pasa es que puede que los datos no le avalen, pero tampoco, quiero decir, intentando buscarle la explicación a las intervenciones o posicionamientos del presidente, el muro puede que no sea un elemento fundamental para la seguridad de la frontera, pero es un elemento que coadyuva, que contribuye. Si hay muro, es más seguro, esto es una obviedad, que si no lo hay. Luego podrá haber otro tipo de retos, como la entrada de droga mayoritariamente por puertos de entrada, como la mayoría de inmigrantes que se quedan en Estados Unidos con una visa... Viene con una visa legal que se sobreextiende, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero el muro sí es un elemento que puede contribuir a esa seguridad fronteriza. El muro es un símbolo. La cifra concuerda plenamente, la cifra de investigaciones reales, el muro no va a cambiar sustantivamente nada. Lo que sí va a cambiar es una política de inmigración inteligente, y eso es lo que hace falta. Lo que tú señalas es fundamental. Son los dos datos
fundamentales. Las transacciones ilegales que tienen que ver desde el exterior hacia los Estados Unidos es a través de puertos legales de entrada. Ahí entra la droga, de cosas clandestinas, digamos, el hecho de esclavos humanos, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tema entra por puertos legales. Y la gente que no respeta sus visas no tiene nada que ver con el muro fronterizo. El muro fronterizo es un símbolo político importante para Trump, no hay ninguna duda, pero es eso, es un símbolo político. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que acabas de decir, pero para mí lo interesante, Gustavo, es el hecho de cómo el Partido Demócrata en cuestión de 2 o 3 años ha cambiado radicalmente en el tema de la frontera. O sea, como tú sabes, hay video de Nancy Pelosi, de Chuck Schumer diciendo que estarían dispuestos, ¿no? Que reconocen que, como acabas de señalar, que tiene una frontera, efectivamente disminuye la posibilidad de inmigración ilegal a este país. Pero ahora el Partido Demócrata en gran parte vemos que no quiere negociar con el presidente. Entonces lo que estamos pidiendo con un grupo es que ambos partidos, mira, republicanos también han sido, los puedes criticar como hipócritas también en el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajar juntos para evitar, ¿no?, otro cierre de gobierno que posiblemente podría suceder si no llegamos a un acuerdo? El hecho de que en la misma ciudad, a la misma hora, liderada por Beto O'Rourke, haya una manifestación en contra, un evento en contra, demuestra la división que hay en el país sobre esta cuestión. Es, dicho de otra manera, habitual que el presidente vaya a hacer un mitin de campaña y que inmediatamente sobre el mismo tema se presente una movilización de ciudadanos en contra. Claro, y eso creo que refleja, ¿no?, la división que hay en este país, particularmente en el tema migratorio, ¿no? Y esto no es nada nuevo. O sea, el tema migratorio por años ha causado debates intensos, ¿no?, de ambos partidos respecto a ese tema. Anteriormente no era así, ¿no? Había más consenso en el tema migratorio, pero sin duda creo que eso y la posición al presidente Trump también creo que influye mucho de esto. Yo no diría que hay una división, Veamos las cifras concretas. Entre un 60 y un 70% de la población de los Estados Unidos está en contra del muro. Eso es clarísimo. Por eso es que Donald Trump tuvo que ceder en el tema del cierre del gobierno federal. Y Donald Trump ha sufrido fuertemente, bajó entre 5 y 10 puntos durante el cierre del gobierno federal y su nivel de aprobación está en una baja histórica. Casi ningún presidente de los Estados Unidos ha sido desaprobado tanto, ya casi un 30-32%. Entonces yo no veo, la verdad, una división. Yo veo que hay... Yo diría lo contrario, es un consenso que el muro no es prioridad, que hay otro tipo de prioridades. La gente está interesada en su propia economía, está interesada en el tema de los impuestos, está interesada en otro tipo de temas valóricos. Entonces, cuidado con eso, que yo diría, Donald Trump va un poco contra la corriente de la opinión pública. Es su agenda política y no tiene nada que ver con las preocupaciones del pueblo de los Estados Unidos, creo yo. ¿Algún punto a añadir? No, creo que lo cubrimos. Listo. Sobre las candidaturas que se han presentado en los últimos días, particularmente durante el fin de semana, veíamos cómo ya son 6 los senadores que se presentan y repasábamos unos datos que nos parecían interesantes. Este fin de semana, la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, y finalmente se confirmaba la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, daban el paso y aspiran a buscar la nominación primero y la victoria en las presidenciales. Pero los datos demuestran que los senadores habitualmente tienen un tercio de posibilidades de ganar esa nominación frente a figuras que son o gobernadores o vicepresidentes o que proceden de otras áreas de la política estadounidense. ¿Qué futuro le auguran a la presidencia de senadores en esta carrera de los demócratas? Pues yo diría que antes que el presidente Barack Obama fuera presidente, creo que esas reglas se pueden aplicar a senadores, ¿no? Como señalas, era muy difícil ser senador y después ser presidente, pero ha cambiado fundamental eso. Yo creo que lo que más podría ser problemático para los senadores es el hecho de que hay mucha hostilidad hacia Washington y el votante va a decir, ¿por qué voy a votar para una persona que es parte de Washington, que va a resolver los temas que enfrenta este país?
Sí, yo te diría que no tienen nada que ver. Hemos tenido presidentes como Ronald Reagan, que era un ex actor. Hemos tenido un personaje fue como... gobernador de California. Sí, claro, pero Barack Obama era justamente senador, o el caso de Donald Trump. Sí, pero era senador, ¿no? O el caso de Donald Trump, que nadie se imaginaba que un personaje externo, empresario, muchos empresarios intentaron competir para ser presidente de los Estados Unidos, y curiosamente Donald Trump fue el primero, ¿no? Entonces, yo te diría que el tema fundamental aquí es qué candidato demócrata se siente capaz, apoyado por sus propias bases, para vencer a Donald Trump en la eventualidad de que se mantenga como presidente, que no sabemos lo que va a pasar con todos los problemas judiciales antes del año 2020, si va a haber una acusación constitucional o impeachment. Pero el tema fundamental, creo yo, que todo el mundo tiene en mente qué personaje de los veintitantos candidatos que tenemos en el Partido Demócrata se puede confrontar a Donald Trump si él continúa en la carrera por la reelección, ¿no? Bueno, precisamente este fin de semana Elizabeth Warren decía que probablemente en el 2020 el presidente está en la cárcel, lo cual no sabemos. Llamaba mucho la atención. ¿Usted cree que eso va a ser así? Mira, no tenemos ni la menor idea. La investigación contra Richard Nixon tardó 3 años, así que y sabemos que hay una cantidad enorme de asesores y ex asesores de Donald Trump que están en la cárcel o están siendo arrestados, condenados, procesados. No nos atrevemos a decir nada en cuanto a eso, pero que tiene problemas judiciales graves que se suman cada mes y que, al contrario, no se achican, no se neutralizan, al contrario, se expanden. Yo te diría que hay que esperar, pero que tiene problemas judiciales que se hacen más serios cada día, no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que regreso al punto que señala Patricio anteriormente, ¿no? ¿Qué candidato tiene la posibilidad de realmente ganarle a Donald Trump? Y creo que el riesgo que corren los demócratas es que si van demasiado a la izquierda, va a ser más difícil tratar de ganar los votos independientes, los votos moderados, particularmente en los estados del medio de este país, ¿no? Ohio, ¿Qué políticas son de izquierda que usted cree que generan el rechazo mayoritario de la población? Mira, por ejemplo, lo que divulgó la semana pasada la congresista de Nueva York, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Que dice que en 10 años vamos a eliminar el uso de aviones, que vamos a subir impuestos a la gente más rica. Oiga, pero mire los datos. Una encuesta de Healy Harris, lo decíamos antes, sobre el incremento de impuestos. 2% los que tienen más de 50 millones de dólares, 3% los que tienen más de 1.000. ¿Saben la aceptación? En general, el 74% de los estadounidenses votantes registrados dicen que están de acuerdo. 74%. Y si lo vemos por partidos, republicanos 65% a favor. 86 demócratas, lo cual entra dentro de una cierta lógica o esperable, y independientes 69%. Y entre los republicanos que están en contra, solo el 35%. El problema para los demócratas es que lo que quieren tratar de crear no basta, no alcanza más bien subir los impuestos a la gente más rica. Estamos hablando de tanto gasto del gobierno federal que tú le puedes quitar todo el dinero de los ricos y aún así no vas a pagar para todo. Entonces, yo creo que ese es el riesgo. Y americanos reconocen también que pagarle a alguien por no hacer nada, como señaló la congresista la semana pasada, no encaja con los valores americanos. Oiga, tan mal está la economía estadounidense que si le quitas todo, como ha dicho usted, ¿no? Lo parafraseo, le quito todo a lo que tienen los ricos, no alcanza para pagar. Claro, dependiendo, estamos hablando de que quieren Medicare para todos. Están hablando como lo tiene Europa. Eso es uno de 10 otras cosas que están diciendo los demócratas. Entonces, mi punto es que simplemente darle impuestos a los ricos no va a alcanzar para todo lo que proponen. Yo te diría que este es un tema puramente ideológico. No hay ninguna duda que salud para todos es algo bueno. El tema es que todos los sectores tengan la voluntad política para quitar o dejar afuera el tema ideológico y ser un poco más prácticos. Efectivamente, la población de los Estados Unidos tiene una situación grave en cuanto a su seguro médico, por ejemplo. El tema de la redistribución, no hay ninguna duda que es gravísimo. Todavía los salarios, especialmente de la clase media y trabajadora, son muy bajos. Entonces, esto lo demuestra exactamente la encuesta que tú estás diciendo, que es bastante sorpresiva. Hasta los republicanos concuerdan que ciertos millonarios, multimillonarios, billonarios
tienen que pagar un poquito más y es un porcentaje bastante bajo, un 1%, 3% más o menos es el rango. Entonces yo te diría que es bastante sorpresivo que se está llegando a cierto acuerdo, que en temas redistributivos hay que hacer algo urgentemente. Bueno, lo que pasa es que si nos atenemos, por ejemplo, a la voluntad de los estadounidenses de que haya medidas o políticas más restrictivas con el acceso a las armas, volvemos a estar en lo mismo. Una cosa es lo que dice la población estadounidense y piensa la población estadounidense, y la otra lo que acaba haciendo Washington. Pero bueno, no me quiero salir de los temas que hoy nos ocupan. Miren estos datos que nos llamaban mucho la atención y me centro solo en uno. Si por lo que fuera Donald Trump, como dice o desea o sueña Elizabeth Warren, en el 2020 está procesado, imagínense, le han hecho un proceso de destitución, quien asume la presidencia es Mike Pence. El 12%, esto es aproximadamente unos 30 millones de votantes estadounidenses, nunca han oído hablar de Mike Pence, no saben quién es. Wow. Es un tema preocupante, ¿no? El Partido Republicano realmente necesita potenciar la figura del vicepresidente, no porque Mike Pence tenga que suceder a Donald Trump, sino porque es necesario que vean cómo el gobierno no está solo en manos del presidente. Me imagino que también si hubieras hecho esa pregunta cuando era presidente Barack Obama y le hubieras preguntado quién es Joe Biden, particularmente en los primeros 2 años, ¿no? Pero ahora ha subido de popularidad, pero hay mucha gente que no presta atención a la política. Lo que pasa es que Nancy Pelosi tiene el 5%, por ejemplo. Mitch McConnell, que es el presidente de la Cámara de Representantes, que podría entrar dentro de la lógica que usted me describe, es el 16%. Claro. Mira, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y creo que para mí lo que refleja es que hay muchos americanos que simple y sencillamente no están siguiendo lo que está pasando en Washington, no conocen de figuras importantes. Pero yo creo que es parte de otra plática, ¿no? Del sistema escolar de este país y qué está haciendo para preparar el futuro. No, pero hay otro tema importante porque Donald Trump, yo te diría que aglomera toda la atención del gobierno federal en general y tiene un estilo bastante autoritario y él mismo lo dice, o sea, él es el presidente de los Estados Unidos y ¿Usted dice autoritario no deja, y quiere decir personalista? Personalista, individualista en el sentido de que yo soy la imagen del gobierno y sabemos la forma en que se desenvuelve, que es así. Eso lo hace Emmanuel estilo, Macron, ¿no? También. Sí. Por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que tú tienes razón en destacar la urgencia en caso de que Donald Trump no sea presidente de los Estados Unidos. Efectivamente tiene que asumir el liderazgo alguien que tenga cierta legitimidad, ¿no? Por lo menos de imagen. Pero en un sentido estrictamente constitucional da lo mismo, ¿no? Mike Pence va a ser el presidente en ese escenario y que da lo mismo digamos, el porcentaje de la gente que lo conoce, ¿no? Las opiniones de nuestros analistas hoy en esta parte del programa de debate las hemos compartido con Israel Ortega y con Patricia Zamorano. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Saludos, gracias. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy. Las recomendaciones culturales al final del programa de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Y hoy una política a seguir el ejemplo. Una política a seguir el ejemplo. Vamos a decir que es una recomendación cultural, pero para los gobiernos. No, yo estoy hablando de una iniciativa que desde esta semana ensaya el gobierno francés, que es una especie de pase cultural. Y a mí me parece realmente fabuloso. ¿Y por qué vale la pena? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona así. Está destinada a franceses de 18 años, que al cumplir la mayoría de edad reciben un crédito de 500 euros por parte del Estado. 500 euros. 500 euros, ¿no? Y este crédito, que lo recibirán a través de un dispositivo móvil, un app móvil que el Ministerio de Cultura del gobierno francés creó, lo tienen que usar únicamente para invertir en experiencias culturales. Entradas del cine, de teatro, inscribirse a talleres o cursos de algún tipo, incluso suscribirse a plataformas de streaming, ¿no? De estas que nos dan contenido a películas, series de televisión, como el equivalente de Netflix en Francia, no sé cuál sea la plataforma popular en ese caso, ¿no? La aplicación y este proyecto está en un periodo de ensayo, ¿no? Experimental. Se van a suscribir, participarán 13.000 voluntarios de 5 departamentos diferentes. Y es una prueba de 6 meses. Cuando esto termine, se va a decidir si se lanza o no. Pero de lanzarse, en todo el territorio francés podrían ser hasta 200.000 jóvenes los que tengan acceso a esto. O sea, el titular podría ser Macron te paga el cine. Macron te paga el cine. Pero si tienes 18 años, nada más. Bueno. Pero la aplicación móvil que creó el Ministerio de Cultura va a ser accesible a todos los ciudadanos. Y esa aplicación tiene un sistema de geolocalización que permite ver qué eventos culturales están ocurriendo en las cercanías del usuario.
y eso pues es accesible a todo el mundo. Bueno, una iniciativa para fomentar el consumo, es un experimento, como decía Alexandra, para saber si educando al joven a partir de los 18 años, que no tiene mucho poder adquisitivo y en algunos casos los productos culturales, el acceso al teatro, no digo al cine, pero sí, por ejemplo, al teatro es más caro, le puede animar a ir a ver ópera o una obra de teatro clásica, y eso puede sorprender a muchos que piensan que el joven está más interesado en su celular que en este tipo de productos culturales. Claro, el responsable de esta iniciativa dice bromeando que es el Tinder de la cultura, ¿no? Pero más allá de eso, es una manera de hacer ciudadanos, porque la política del gobierno francés es que a través de la cultura y de ese consumo cultural es que estos jóvenes se vuelven realmente ciudadanos del país. Así que la República Francesa siempre innovando en la apuesta por la educación de sus ciudadanos, también otros países del mundo, por supuesto. Macron vuelve a sorprender. Gracias, Alexandra. a ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y una mirada en esas redes sociales que nos lleva a comentarios que nos han llegado como estos. Que haya baja criminalidad en los migrantes se debe a que la mayoría lo hacen por vía aérea después de pasar controles y con visa de turista. En el sur no hay ningún tipo de control. Criminales entran por el sur. Se necesitan controles. Gracias, Juan, por su mensaje. Sí, la política migratoria del presidente Donald Trump, que se centra en los migrantes que llegan y que quieren cruzar de manera irregular por la frontera sur de Estados Unidos. Pero, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, y como bien apunta usted, la mayoría de ciudadanos que viven de manera irregular dentro de la Unión Americana no han entrado por la frontera sur. Lo han hecho con visas legales que exceden el tiempo y se quedan en Estados Unidos. Un punto de análisis más, aun cuando yo creo que en tanto y cuando se le esté pidiendo autorización a Maduro para la entrada de ayuda humanitaria, se le está reconociendo. Gracias, Franklin, por su opinión. Sí, pero nos guste o no, Nicolás Maduro hoy controla el acceso por el puerto que usted desee a Venezuela. Y es por eso que hay que solicitarle que permita que las autoridades abran el paso para esa llegada de ayuda humanitaria. No hay otra. La opinión de ustedes, los televidentes que como siempre nos acompañan, gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo.